Hola, ¿qué tal? Continuamos con el estudio de la carta de Juan. Estamos en el capítulo 2. Es la continuación del capítulo 1 con el tema viviendo en la luz. Es la segunda parte, como quien dice. Entonces, agarra tu Biblia y empezamos con el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este es uno de los propósitos de la carta, ¿sí? Porque los que tenemos conciencia de pecado ya no queremos pecar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacer lo bueno, ¿sí? Sin embargo, continúo con el versículo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Fíjate, en ocasiones cometemos el error de contraer un compromiso sin entender los alcances del mismo. Por ejemplo, en relación al acto de la circuncisión. Este acto representa un pacto entre Dios y el hombre, en el que se compromete ¿a qué? A cumplir los mandamientos del Padre Celestial. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios le dio la instrucción de que todo varón fuera circuncidado al octavo día, y que no circuncidara a sus hijos era la prueba de que se encontraba fuera del pacto. La circuncisión representa una señal externa en la carne de que el varón se encuentra circuncidado de corazón. Y, bueno, de una manera equivocada, la teología cristiana se basa en la interpretación equivocada de la carta del apóstol Saulo a los Gálatas, para decir que el que está circuncidado del corazón ya no es necesaria la circuncisión de la carne. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, 17 y 18, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. El apóstol Saulo jamás habló en contra de las escrituras, eso que nos quede claro. De hecho, no se justifica bajo ningún argumento sólido a la luz de las escrituras el que algún hombre diga que lo que una ley que Dios constituyó por estatuto perpetuo, después ya no lo sea. La perpetuidad de Dios no está en la interpretación del hombre, Jamás lo estuvo y jamás lo estará. Otro aspecto es el bautizo, lo que se conoce en el hebreo como tevilá. Esta práctica no nació en el cristianismo, sino del pueblo hebreo. Se llevaba a cabo una ceremonia oficial de conversión al judaísmo, lo que tiene implicaciones muy fuertes, a grado de que cuando Yeshua mandó a los apóstoles a que hagan discípulos entre las naciones, lo que en realidad a lo que los estaba mandando es a que hicieran conversiones a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, lo cual no es difícil de comprender si consideramos que Yeshua era practicante de la fe del Padre de Israel y cumplía con todos los mandamientos establecidos por Dios. Entonces es fácil entender que lo que Yeshua les instruyó a los apóstoles era que hicieran discípulos entre las naciones para que vivieran como hebreos. El problema es que siglos después se distorsionó todo esto. El verdadero y original significado del bautismo que los apóstoles realizaban. ¿Sí? En un principio el verdadero bautizo implicaba que las personas se convirtieran. Actualmente existen lugares especiales en donde se practica el bautizo, tevilá. Son llamados mikveh, ¿sí? En donde el acto de la sumersión en agua representa que dejas atrás todo tu pasado, aceptas la conversión al judaísmo, a la fe, ¿sí? Incluso a las personas se les cambia el nombre por un nombre hebreo y se constituyen oficialmente en parte del pueblo de Israel. A partir de ese momento se formaliza el pacto que hacen los convertidos, algo similar a lo que hizo Ruth, la moabita, al declarar: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Como en el tiempo de las conquistas de los pueblos, llegaban, conquistaban, era un pueblo más poderoso, y llegaban y a los sobrevivientes, a los que vivían, se les decía: esto son las condiciones que nosotros establecemos para no arrasar con tu pueblo. Y bueno, pues se fijaban las condiciones del pacto y se cumplían por parte del pueblo conquistado. De igual manera, una vez que aceptas cumplir el pacto establecido por Dios, no puedes querer modificar ese pacto. No puedes bajo ninguna circunstancia quitar responsabilidades a tu cargo establecidas en pacto que has establecido con el Eterno.
Si estamos de acuerdo en un país que cuenta con pues, más leyes, como en Estados Unidos, y que su ciudadanía en su mayoría cumple esas leyes, pues, ¿qué significa? Que ese país tiene un resultado mejor en llevar a su país. Entonces, por lógicas, deberíamos entender que el hombre que asume para su vida el cumplimiento de las leyes del Padre es como consecuencia un mejor hombre, más civilizado, ¿no? Y el día que el hombre entienda la ley del Padre, que entienda que fue entregada para su beneficio, cuando entienda que cumpliendo las instrucciones que el Padre nos dio, dejará de buscar falsos argumentos para no cumplir. ¿Sí? Versículo 2. Y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yeshua pagó por los pecados de todo el mundo. ¿Sí? Por esa razón, todo el mundo, y no solo la nación física de Israel, estamos involucrados en el cumplimiento de la ley, de la Torá. Es el caso que Dios le dio al hombre un regalo que no es otorgado por ningún ser humano, y es el sentido común. El sentido común. El que tengas conciencia del bien y del mal. En ese sentido, todas las naciones del mundo serán juzgadas en base a los principios más elementales de justicia. Porque puede ser que haya personas que jamás en su vida hayan tenido la oportunidad de tener en sus manos una Biblia, y que no hayan nunca conocido la Torah, los mandamientos de Dios. Sin embargo, Dios juzgará a esas personas en base a ese aspecto que Dios mismo les dio. El sentido común. El que tengas la conciencia del bien y del mal. Ahora bien, al pueblo de Israel se le elige para darle mayores responsabilidades, mayores mandamientos. ¿Sí? De tal forma que su estilo de vida sea un modelo a seguir por todas las naciones del mundo. Por esa razón, las Escrituras hablan de que Israel sería establecido por Dios para hacer luz a las naciones. De hecho, las leyes que se encuentran establecidas en el libro de Éxodo han servido de modelo o base para la creación de los ordenamientos legales de muchas naciones en el mundo. El propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era la cubierta de la caja de acacia, que estaba recubierta de oro. Esta que es, o lo que es, a lo que se llamaba el arca del pacto, que tenía ahí los 10 mandamientos, que constituyen el testimonio de que se celebró un pacto en el monte Sinaí. Ahí mismo se encontraba en el arca la vara de Aarón, que reverdeció, y también, por supuesto, los rollos de la Torá. Entonces, en el arca se encontraba la ley, los rollos de la Torá, y el testimonio, los 10 mandamientos. Vete a Isaías 8:19. Y os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder. ¿No consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La palabra de ley es la palabra Torah. La palabra testimonio es la palabra Teudá. En Israel las personas portan un documento llamado Teudá Seud, que es una identificación, así como nosotros tenemos el IFE. ¿Sí? De manera que el profeta Isaías, en el pasaje de líneas anteriores, se está refiriendo a la instrucción, el rollo de la ley, que es la Torah, del testimonio, que son las tablas del pacto. Esto es el testimonio a la humanidad de que Dios se manifestó a esta nación. ¿Sí? El testimonio de que te hace ser parte de la nación. ¿Sí? De manera que si no enseñamos conforme a lo que enseñan las tablas de piedra y el rollo, si no enseñas y si no vives conforme a eso, entonces es que no te ha amanecido, sino que aún estás en tinieblas. ¿Sí? En esa tabla de acacia, que está recubierta de oro, estaban 2 querubines mirándose de frente a la cubierta. En tiempos del arca del pacto, un día al año, en la fiesta de Yom Kippur, ¿sí?, se esparcía la sangre del macho cabrío, que servía como purificación de los pecados del pueblo. La sangre representaba la expiación. Vete a Levítico 16:5. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Propiciatorio significa el lugar de la satisfacción, el lugar donde la justicia divina es satisfecha, porque la paga del pecado, ¿qué es?
muerte. La sangre representa la vida, por lo tanto, alguien tenía que pagar por los pecados del pueblo, con el efecto de expiación al ser derramada en el propiciatorio la sangre de un animal inocente. Por esa razón era necesario que un justo pagara, teniendo que morir por los injustos para llevarlos al Padre, la muerte de Yeshua en la cruz. Así como el derramamiento de su sangre representa ese pago. ¿Sí? La sangre del Cordero de Dios para expiar los pecados del mundo. ¿Sí? La muerte de Yeshua en la cruz representó el castigo de Dios sobre la maldad. La gran diferencia es que siendo el Hijo de Dios quien lleva a cabo esta expiación, ¿sí?, esta se constituye como el pago perfecto y perdurable por los pecados de todos los que habían de ser suyos, de todos a quienes le recibiesen como el Salvador. Intercesión que impidió que muriéramos en nuestras transgresiones, porque realmente nosotros merecíamos estar en esta cruz. ¿Okay? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Ahora, la única manera de saber cómo conocemos a Yeshua es mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque sin arrepentimiento no hay remisión, no hay perdón de pecados. ¿Sí? La palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah, que significa retorno, regreso. Es decir, si no regresas, no hay perdón. Si no regresas al buen camino, no hay perdón. Por eso dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que hemos tenido un encuentro personal con él? Pues siguiendo sus mandamientos. ¿Sí? Continuamos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? La verdad es su instrucción, de manera que si no la guardamos, si no practicamos sus mandamientos, penosamente somos mentirosos, primeramente ante Dios y también ante los hombres. Versículo 5, porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. La palabra perfeccionado implica madurez, plenitud. La forma en que podemos saber si tenemos un amor maduro para Dios es si estamos guardando su palabra. Lo que quiere decir que si guardamos su palabra, significa que el amor de Dios ya se perfeccionó en nosotros. Por eso sabemos que estamos en él. De manera que por más que digamos que sí estamos en él, pero si no guardamos sus mandamientos, estaremos diciendo mentiras. ¿Ok? Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como el Mesías, como Yeshua anduvo. Un árbol de manzanas no da peras. Si decimos que andamos en Yeshua, que vivimos en él, que somos de él, entonces tenemos que ser fruto de él, de nadie más. Sí, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento que se dice ser nuevo, no lo es. Es nuevo en él, es decir, en Yeshua. Lo que significa que él vino a enseñarnos una nueva manera de vivirlo. Vivirlo como él lo vivió, amando hasta el fin. Versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y el que no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yeshua sintetizó todos los mandamientos en dos: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. La Torah enseña cómo amar al Padre y cómo amar a nuestro prójimo. Cuando decimos yo amo a mi manera, simplemente estás expresando un amor humano que no tiene instrucción de Dios, que la manera de amar no es como la que nos enseñó Dios. ¿Sí? Las ideologías humanistas enseñan que te tienes que amar a ti mismo, que tú eres el centro de todo el universo, de todo lo que existe alrededor,
que si algo cambia es porque solo tú lo haces posible, etcétera, ¿no? Ideas totalmente equivocadas a la verdad de la luz de la enseñanza del Padre. En realidad, amarnos a nosotros mismos no tendría que ver con una enseñanza, porque es parte de la propia naturaleza del hombre. De hecho, ya nos amamos suficiente. Lo que en realidad debemos aprender es amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso sobre nuestra propia vida y la de los nuestros. Y amar a nuestro prójimo como nos amamos, ¿no? Levítico 19:9. Cuando sigues los mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Padre vuestro Dios. Esta ley dispone el compartir la bendición con los extranjeros, ¿sí? Como el caso de Ruth, la moabita, que se benefició de esta disposición divina, ¿okay? 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Padre eterno. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Padre celestial. La maldición en contra de una persona con discapacidad del sentido del oído y de la vista es un acto de crueldad que se refleja en el hecho de impedir o negar la luz de la Torah, ya sea mediante un sentido o el otro. Mucha gente no se quiere acercar a estudiar la Torah por acciones y actitudes que se tienen como arrogancia, juicio, etc. A veces la manera en que nos conducimos respecto de la forma en que cumplimos con la Torah pues puede provocar obstáculos, puede dejar que la gente se acerque. Esto es delicado porque el movimiento de regresar a las raíces hebreas de repente está inmerso en la práctica de aspectos que no tienen nada que ver con la ley del Padre Celestial, sino con costumbres del pueblo judío. Y el problema es cuando no sabemos diferenciar lo que es instrucción escrita de Dios y lo que es la cultura del pueblo hebreo, se pueden cometer errores que van a caer, te van a hacer caer, pues, o tropezar. Por ejemplo, el uso de la kipá no deriva de un mandamiento de la Torah, sino de una tradición judía, la cual se encuentra en el Talmud y simboliza la necesidad de tener presente en todo momento que el Padre está por encima de los hombres y las cosas y de todo, o sea, me refiero que está por encima de todo, pues. Y esto del uso de la kipá solo pretende que la cabeza no quede descubierta ante Dios, ¿sí? Aspectos como estos son ignorados por las personas que quieren obviamente acercarse al pueblo de Israel, y muchas veces, lejos de ayudar, impiden que las personas se acerquen con confianza. 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atenderás contra la vida de tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Padre eterno. Chismear en contra de una persona es atentar contra su vida de acuerdo a lo que establece la Torah. No te imaginas el daño que puedes provocar haciendo esto. Afectas la vida de las personas por hablar de ellas cosas que no convienen. ¿Ok? 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hay que dejar las actitudes hipócritas y hablar directamente con las personas. No hay que aborrecerlas. Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que resolver las diferencias de manera razonada. Lo que manda la Torah es hablar la verdad, pero en amor, con exhortación y de la manera más agradable, ¿sí? Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Padre eterno. El sentido del nuevo mandamiento que enseñó Yeshua es amar al prójimo, pero como Él nos amó, que a pesar de nuestra condición de pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. En esto se demuestra su amor, porque no nos amó hasta que decidimos arrepentirnos, sino desde que éramos enemigos, desde que no queríamos conocerle,
¿sí? De manera que si siendo enemigos nos amó, cuánto más ahora que hemos sido reconciliados con Él, que seremos salvos por su vida. En eso se muestra lo que es el amor al prójimo, en cómo lo vino a enseñar Yeshua, es decir, que a pesar de todo lo que te hagan los demás, tú puedes decir lo que dijo Yeshua cuando se encontraba en la cruz: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Yeshua cumplió hasta el fin el mandamiento que dice: no aborrecerás a tu prójimo, no aborrezcas a tu prójimo. Sí, la prueba de fuego de un verdadero discípulo de Yeshua es que se ame los unos a los otros. Yeshua jamás dijo que se conocería a sus discípulos por usar kippah o por usar los tzitzit o cosas como esas que cualquier persona pues lo puede hacer. Sin embargo, Yeshua dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Okay? Versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conoceréis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí el apóstol Juan, está hablando de etapas de madurez del creyente, no de la edad cronológica. La etapa inicial, la etapa de la juventud y la etapa de la madurez. La edad en que ya puede engendrar a otros hijitos, como lo refiere Juan. ¿Sí? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Normalmente las personas conceptualizan de manera general a Dios como el Creador, lo cual pues obviamente no es cierto. Sin embargo, cuando le conocemos y nos identificamos no solo como parte de su creación, sino como sus hijos, porque hacemos las cosas que Él nos enseña a través de su palabra, es decir, que somos maduros por vivir conforme a sus mandamientos. Entonces el concepto de Dios cambia y lo vemos como a nuestro Padre, y por eso Yeshua nos enseñó a orar en Mateo 6:9: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Sí. Versículo 14: y os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Actualmente, en las iglesias cristianas se llevan eventos en las que se practican liberaciones espirituales, en las cuales consisten en realizar una serie de actos que no tienen nada que ver con lo que enseñó Yeshua o que enseñaron los apóstoles. ¿Sí? Ellos lo hacían, pero porque se encontraban investidos de la autoridad de santidad que provee el vivir consagrado para Dios y en total fidelidad a la instrucción del Señor, a sus mandamientos. Mas nunca realizaron los actos que enseñan quienes practican esas cosas el día de hoy. Judas 1:9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es ridículo, es absurdo que quienes llevan a cabo esas prácticas traten de enfrentarse a Satanás, a Hasatán, a el Satán, al maligno, con gritos y con una serie de expresiones, cuando para eso tenemos al Señor. Hechos 19:13: para algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús, a Yeshua conozco, y sé quién es Saulo,
pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella cosa, desnudos y heridos. Realmente las personas que en la actualidad practican estas cosas no conocen el riesgo tan grave que corren. Por desconocer que lo que da la autoridad en este campo es someterse al Señor, como lo hizo Saulo y los demás apóstoles. ¿Sí? Sometámonos al Señor y entonces lo que nos va a dar autoridad es su palabra y su unción en nuestras vidas. El fruto de nuestras acciones es lo que nos da autoridad. Por esa razón el versículo 14 dice: y habéis vencido al maligno, lo que significa que la palabra del Padre permanece en nosotros y permanece porque la vivimos no de palabra, sino en nuestra vida diaria. Y esa es la única manera de vencer al mal. ¿Ok? 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando Satanás tentó a Yeshua, le mostró el mundo. Le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que el maligno le estaba ofreciendo a Yeshua era que utilizara el poder de Dios para su propio beneficio. Lo que enseñan las iglesias cristianas hoy en día son doctrinas de prosperidad sin fundamento bíblico. Lo que enseñan es justamente lo que Yeshua no quiso hacer: utilizar el poder de Dios para su propio beneficio. En las iglesias alientan a la gente a que aspiren a las riquezas materiales de este mundo, enseñándoles que se lo merecen por ser hijos de Dios. No hay mentira más absurda. No está mal tener la bendición de las cosas materiales, porque somos conscientes de que todo lo que tenemos, obviamente, bien habido, proviene de Dios. Pero vivir con la idea de que Dios nos tiene que dar los bienes materiales, o sea, todas las riquezas, todas las cosas que no necesitamos para vivir, y que simplemente son parte de la codicia y los deseos de la carne, es una mentira que forma parte de las falsas doctrinas de la prosperidad que tanto agrada a la mayoría de las personas. ¿Sí? 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El lugar más alto en el mundo es postrado a sus pies. ¿Ok? 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Casi siempre, generalmente, pensamos que el anticristo viene de fuera. Pero aquí el apóstol Juan está hablando de anticristos que vienen del mismo cuerpo, de la misma iglesia. Cuando dice que salieron de nosotros, entonces tenemos que definir primeramente lo que es un anticristo. No desde un punto de vista místico e irreal, sino desde el concepto realista y práctico. La palabra Cristo es la transliteración al griego de la palabra Mesías. La palabra Mesías en el hebreo es la palabra Mashiach, que significa ungido. En aquel tiempo se llevaba a cabo una ceremonia para que cuando un líder de una nación iba a tomar un cargo, como en el caso de la nación de México o algún otro país, cuando el presidente va a tomar el poder, se hace una ceremonia protocolaria en donde se le entrega la bandera a la nación, entre otras cosas, llevando a cabo la investidura del poder que se le ha conferido, ¿no? De la misma manera, en la nación de Israel se colocaba aceite en un shofar. El shofar es un cuerno de un carnero.
y se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote o del rey que gobernaría la nación. Ese aceite era llamado el aceite de la unción, que representaba el Espíritu de Dios, lo que hace encender la luz de la menorá. La menorá es el candelabro de 7 brazos. ¿Sí? De ahí viene el concepto de ungido. Porque cuando se derramaba el aceite, se representaba con ese acto que se derramaba sobre ellos, sobre este líder, sobre este rey o sobre este sacerdote, las virtudes, los atributos y la potestad del Señor venía sobre la persona. ¿Sí? Y el pueblo le obedecía porque portaba los atributos de Dios. Este es el concepto del Mesías, el ungido de Dios, lo que tiene que hacer en virtud de que se le dio la potestad de Dios para gobernar, era guiar a su pueblo mediante la palabra de Dios, enseñar las leyes divinas, la Torá. Esa era la principal responsabilidad de los reyes. ¿Sí? Entendiéndolo de esta manera, si la palabra Cristo es ungido, y el ungido debe enseñar las leyes divinas, entonces el anticristo o anti-ungido o anti-mesías va a ser lo opuesto a lo que hace el ungido. Es decir, va a ir en contra de las leyes divinas. ¿Te suena? Va a ir en contra de las leyes divinas. ¿Quiénes van en contra de las leyes divinas? De los mandamientos. Se va a pronunciar en contra de la Torá. La Torá de Dios. La va a transgredir. La va a nulificar. Les va a quitar. Va a enseñar que las leyes de Dios no se deben de cumplir. ¿Quiénes lo hacen? Es la doctrina de las iglesias cristianas, en donde se enseña que las leyes de Dios no se deben de cumplir, porque supuestamente ahora estamos bajo la gracia. A este engaño se le llama apostasía. ¿Ok? 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios son todas las enseñanzas fuera de la sana doctrina. La sana doctrina es solo una, la enseñanza de las Escrituras. De modo que todos aquellos que enseñan falsas doctrinas son anticristos, y a esos son a los que se refiere el apóstol Juan. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Lo que nos dice el apóstol Juan es que la unción que tenemos es precisamente el Espíritu de Dios, que ha venido a nosotros por haber comenzado a practicar los mandamientos del Padre. La voluntad de cada persona que ha tomado la decisión de practicar los mandamientos de Dios es el síntoma más claro y palpable de que el Espíritu de Dios, la unción, está con ellos. De manera que la persona que dice yo fui lleno del Espíritu, pero no cumple las leyes divinas, no es verdad que haya recibido el Espíritu Santo. Y hoy en día está muy de moda hablar en lenguas. Por Dios santo. O caer de espaldas, etc. Cosas que normalmente siempre vinculan a los mal llamados frutos del Espíritu Santo. No es más que otra enseñanza que no es de Dios. Estas prácticas, que son conocidas en algunas iglesias cristianas como avivamiento, son el cumplimiento de una profecía. Primeramente veamos lo que el apóstol Pablo dijo en relación a esta práctica, para entender el contexto de la enseñanza. 1 Corintios 14:21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero a la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lo que el apóstol Saulo está diciendo en el pasaje anterior es que la persona que habla en lenguas, para sí, en una congregación de creyentes, es una persona incrédula. Isaías 28:1.
Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín es un título que se le da a las 10 tribus de Israel que fueron esparcidas, ¿ok? Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Y aquí el Padre Eterno tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino de trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí se profetiza la cautividad del norte por parte del imperio asirio. Versículo 4: y será la flor caduca de la hermosura y de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira. Se le traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día el Padre Eterno de los ejércitos será por corona de gloria, diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Esta parte de la profecía advierte que las 10 tribus del norte serían aplastadas, pero que prevalecería Judá al sur de Israel, ya que no sería castigada por el momento. 6: y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Hablando de la casa de Judá, que también se apartó, ¿no? Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseña ciencia o a quién se hará entender doctrina? Aquí el profeta está diciendo que no hay a quién enseñar la sana doctrina, la instrucción del Padre, porque todos andaban ocupados en las cosas del mundo, embriagándose en las fiestas y derrochando de la abundancia que Dios los proveyó. A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Lo que el profeta refiere es que el pueblo, hablando de la casa de Judá, de la casa de Israel, se hartó del estudio. Les pareció una carga estar estudiando los mandamientos de Dios. ¿Cierto? Versículo 11: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. La palabra tartamudos en el hebreo es la palabra bufones. Y lo que los bufones hacían era entretener a la corte con payasadas, hablando cosas incoherentes, imitando a otros. Lo que el Señor cumplió mediante esta profecía fue el hecho de que su pueblo no quiso escuchar su palabra y que entonces les daría payasos, bufones. Asimismo habla de la lengua extranjera. Los asirios llegaron a conquistar a los hebreos y estos no conocían su lengua. ¿Sí? Versículo 12: a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Sí? El pueblo tendría reposo si escuchaban su palabra, no tendrían ningún problema, pero no quisieron oír. Versículo 13: la palabra pues del Padre les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Sí? El juicio de Dios consistiría en hablar en lenguas de tartamudos y caer de espaldas. ¿A qué te suena? En lenguas de tartamudos, de bufones, de payasos y caer de espaldas. ¿Y cuál es el tema de Johanan en esta carta? Es vuelvan a la verdad. 21: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No podemos mezclar la verdad con la mentira. Hacer esto es muy peligroso. 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Yeshua, que Yeshua es el Cristo? El que niega que Yeshua es el Mashiach, el Mesías, el hijo de David, quien levantará a las 12 tribus de Israel, quien levantará el tabernáculo que dio David, quien establecerá el reino de David, quien establecerá la Torah a las naciones. Entonces
está promoviendo una doctrina falsa. Si en tu iglesia no están hablando de esto, están hablando de una doctrina falsa. Este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? En el judaísmo actual, el concepto del Hijo de Dios no se difunde. ¿Sí? Al grado de que se ha tratado de erradicar bajo el argumento de que Dios es uno. El aspecto del Hijo de Dios se ve como si fuera algo pagano, como si no fuera parte de la fe hebrea. El concepto del Hijo de Dios en su aspecto divino es algo ajeno al judaísmo actual. El Islam enseña algo similar bajo el argumento de que Alá no puede ser engendrado, ni ha engendrado a un hijo. Alá es uno. ¿Qué es eso? Monoteísmo absoluto. ¿Sí? 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El apóstol Juan se refiere a la unción de la que hablábamos en líneas anteriores. Y que por esa unción una vez hemos decidido regresar al escudriñar las Escrituras. No tenemos necesidad de que alguien nos enseñe como nueva revelación. ¿Sí? Que nos digan, es que tengo una revelación diferente a las Escrituras. No tenemos necesidad de que nos enseñen otra cosa, porque la unción que recibimos es verdadera. La enseñanza que recibimos, los mandamientos que recibimos son verdaderos, y nadie le puede agregar y nadie le puede quitar. De manera que podemos escuchar a alguien conforme a lo que está escrito en las Escrituras. Pero si alguien habla cosas que no están escritas, no debemos escucharle. ¿Ok? Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La enseñanza es que permanezcamos en Él, en Yeshua, quien fue entregado, murió y resucitó, porque Él se va a manifestar otra vez. Existen textos judíos antiguos que hablan del Mesías sufriente, el Mesías Ben Yosef, el Mesías hijo de José, a quien nadie le estima, que pasaría por desapercibido, quien sufriría como sufrió José el soñador, quien fue vendido por sus hermanos, incluso había de morir. Es impresionante cómo es que la referencia de los textos judíos acerca del Mesías sufriente constituyen la semejanza del sufrimiento de Yeshua. Por otro lado, se habla del Mesías triunfante o Mesías Ben David, que es el que había de reinar. Es decir, que en el judaísmo se habla de dos Mesías. Y los apóstoles, por otro lado, entienden perfectamente que Yeshua cumple con las dos funciones. Primero, como Mesías sufriente, siendo la propiciación por los pecados, muriendo por el pecado, rol que ya cumplió, y una segunda vez para cumplir con su propósito de Mesías triunfante, para reinar como el hijo de David. La manera en cómo puedes saber si has nacido de Él es si haces justicia, si haces conforme está escrito, constituyéndote como fiel discípulo del Redentor del mundo, de nuestro Rabí. Con esto termino con este capítulo 2, con una oración. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias que nos permitas compartir este estudio. Padre Celestial, te pedimos con todo el corazón y con todo el amor del mundo que tu mensaje llegue a todas las naciones y que toda la humanidad y que todas las personas que escuchen regresen a tu verdad, a tu verdadero evangelio, a tu verdadera palabra. Ya no, Padre Celestial,
a los bufones, a los payasos. Permite que todos ellos se arrepientan y regresen a casa. Te lo pedimos por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua ben David. Amén.